passion's speed is unrelenting. Your love goes on. Libro de Timoteo, segundo libro a Timoteo, capítulo 1, versos 6, 7 y 8, dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Verso 7, repitámoslo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El tema que quiero compartir con ustedes lo titulé Advertencia de peligro. ¿Cómo se titula el tema? Advertencia de peligro. En cierta oportunidad está un hombre en plena autopista, así, en una curva, y entonces venían los carros y él les hacía así y le gritó a uno: ¡cerdo! Y el otro se sintió ofendido y sacó la cabeza: ¡y usted, vaca! Tuvo un accidente. Y se vino el hombre, y cuando lo vio que lo sacaron todo vuelto nada, Dios, Señor, yo lo único que le estaba diciendo era que había un cerdo en la vía, y usted creyó que era que yo lo estaba insultando. Así hay gente que uno les advierte el peligro y se sienten ofendidos porque les redarguye. La gente cree que el pastor quiere hacerlo por ofender a los demás. No, no, no. Dios nos libre. Dios tiene sus advertencias. En la Biblia está escrito: he aquí, yo estoy atrás de la puerta y llamo. Si alguno oye y abre su puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero también advierte: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago que arde de fuego y azufre. No es que Dios esté maldiciendo, es que está advirtiendo. Y nosotros tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios y a ponerla por obra. ¿Por qué? Porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Dígame. Cada vez que vienen épocas de elecciones, cada 4 años, bueno, ahora son cada 2 años, nosotros viene la democracia, se manifiesta. Los grupos se apasionan y hasta se meten. Algunos políticos, usted no se ha dado cuenta, en la campaña anterior que hubo para la presidencia, en las redes sociales, los de la izquierda peleando con los de la derecha, y se insultan y se mandan mensajes tan terribles. Pero luego que se suben al gobierno, los gobernantes que no siquiera temen a Dios, allá ellos, usted los ve y ahora se reúnen entre ellos, se toman la foto, hacen lo que quieren, y el pueblo a veces agarrado y peleando entre nosotros mismos por alguien que de verdad ni nos defiende, ni nos representa, ni vale la pena hacerlo.
Entonces, yo personalmente como pastor sé que el único que puede cambiar la situación en el país es Cristo Jesús. Ahora sí recomiendo votar por gente temerosa de Dios. Sí recomiendo votar por alguien que tenga principios. Por ejemplo, a mí me da un orgullo de escuchar que el gobernador del Casanare es cristiano y que cómo lideró al departamento del Casanare de la deuda y cómo le honra a Dios y le da el primer lugar. Eso lo llena a uno como de orgullo, y saber que hay algunos aspirantes también que tienen el principio, tienen el temor de Dios. Hermano, yo los respaldo. Yo respaldo al pastor Wilson Peña con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y también estoy respaldando a otros candidatos, como es a la que va a ser nuestra gobernadora también, en el nombre de Cristo Jesús. Pero no me agarro a pelear con nadie, que yo sí, que la mía sí, que la suya no, que el suyo es un pícaro, que la mía no, porque yo no voy a estar allá. Yo seguiré predicando la palabra aquí, pase lo que pase. Yo seguiré predicando y tratando de que el reino de Dios se institucionalice aquí en Barranca Bermeja. Pase lo que pase, gane el que gane, yo sigo predicando a Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tener un espíritu correcto. Dice la Biblia: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y escúchenme, me fui al diccionario a buscar con términos técnicos lo que significa la palabra cobardía, y encontré que la cobardía es miedo o falta de valor ante las situaciones difíciles, peligrosas o que conllevan cierto riesgo. Yo le añado: miedo es respaldar lo incorrecto, apoyar al impío o dar su voto de confianza a quien no corresponde. Cobardía es callar ante la injusticia. Y lo que Dios quiere es que nosotros, los siervos de Dios, nunca callemos ni nos avergoncemos. Cuando yo doy mi respaldo a alguien que sé que está haciendo lo incorrecto, estoy siendo un cobarde. Pero escúcheme en algo más: si yo callo y no me pronuncio, no digo nada, me aíslo, que se las arreglen allá, también es cobardía. ¿Sí sabían eso? Ahí me mandaron un WhatsApp con un cartón de huevos y le explican a uno si el pueblo de Dios, porque eso es lo que quieren las maquinarias de hoy en día, si el pueblo de Dios se aísla, si lo sacamos del camino, no nos van a estorbar a nosotros. Podemos continuar haciendo lo que bien nos parece, pero no hacerlo nosotros, no manifestarnos, es un acto de cobardía. Y el apóstol Pablo escribe y exhorta, le dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y uno tiene que pronunciarse. Note cómo la sociedad LGBTI pelean. Las FARC se hacen matar. El socialismo, el sindicalismo, hay gente que es capaz de poner su vida por un ideal sin importarles si están en lo correcto o no. Y nosotros, el pueblo de Dios, que estamos en lo correcto, ¿cuánto más debiéramos poner también nuestra vida como lo hicieron los apóstoles? ¿Sabe que 11 de los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús murieron de muertes trágicas?
el apóstol Pedro, ese dijo: mi alma pondré por ti, y estaba hasta dispuesto a hacerse matar por Jesús. Pero cuenta la historia que cuando a él lo tomaron preso y lo fueron a asesinar por causa que él nunca renunció a su fe, lo fueron a crucificar al igual que Jesús. Y él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Y lo crucificaron boca abajo, con los pies para arriba y la cabeza para abajo. Dijo: de un modo diferente, como sea, pero no soy digno de ser muerto como mi maestro. Y entonces voltearon la cruz y lo crucificaron boca abajo. El apóstol Juan, intentaron quemarlo en una paila de aceite hirviendo, solo que el fuego no pudo contra la unción de Dios. Entonces, no fuimos llamados a ser cobardes, o que porque nos critican entonces nos replegamos, o para no generar comentarios nosotros no deberíamos participar. No, eso es lo que la gente quisiera. De Jesús siempre hablaron. ¿Sabe qué decían de Jesús? Ustedes han leído la Biblia. A Jesús le decían: es que nosotros tenemos un padre que es Abraham. Y decían: y nuestro padre no es hijo de fornicación. ¿Sabe por qué le decían que era hijo de fornicación? Porque se enteraron que José no era su verdadero padre, y no podían creer que Jesús era de obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces achacaban que la bienaventurada Virgen María había caído en fornicación, y que José solo había venido ahí a tapar lo que otro había hecho. Y le decían: no es hijo de fornicación, ni comilón, ni bebedor de vino. ¿Saben por qué le decían que era comilón? Porque ellos tenían una costumbre de ayunos, pero su ayuno era solo para mostrar hipócritamente la religiosidad, nunca para contristar su alma, para menguar en su carne, para ser vivificados por el Espíritu. El ayuno de ellos era para mostrarle a los demás que ellos sí eran religiosos, que cumplían la ley, pero no tenían un corazón contrito y humillado, que es lo que Dios está buscando. Por eso la Biblia dice: el corazón contrito y humillado no lo desprecia a Dios jamás. ¿Y por qué le decían y bebedor de vino? Casi que le dicen borracho a Jesús, y hablaban de él, porque él tomaba vino. Él iba a las fiestas, él multiplicaba el vino, que significaba la alegría y el mosto. Y Jesús decía: pues que murmuren, que hablen, pero ¿quién los redarguye a él de pecado? La cobardía es replegarnos, no salir a hacer lo correcto, apoyar lo incorrecto. Y hermano, usted y yo, nosotros podemos hacer que el reino de Dios se establezca en nuestra ciudad, en el nombre de Cristo Jesús, si nos lo proponemos. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Mire a la persona que está a su lado y dígale: no somos cobardes, saldremos a elegir en el nombre de Jesús. Lo segundo que recomienda el apóstol Pablo, dice que nos ha dado espíritu de ¿qué? Dice: no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Escúcheme lo que tengo como referencia. Resulta que Jesús estuvo con ellos, anduvo con ellos, comía con ellos. Si usted lee en el libro, en el Evangelio según San Juan, ellos recibieron el Espíritu Santo. Dice las Escrituras que Jesús sopló sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. Eso es lo que normalmente suele suceder
En el encuentro, en un encuentro, vamos a la finca, recibimos perdón de pecados, arrepentimiento, sanidad interior. Pero en la última charla recibimos el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibimos el Espíritu Santo? Hemos recibido al Espíritu Santo. Pero escúchenme, hay algo más. Hay algo más. No basta solo con recibir el Espíritu Santo, se necesita el poder del Espíritu Santo. Y solamente lo recibieron cuando Jesús murió. Y dice las Escrituras en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. Dice: y sopló sobre ellos un viento recio, y fueron revestidos de poder. Y ese poder que ellos recibieron ya no les importaba si los mataban o no. Durante esos 40 días antes de recibir el Espíritu Santo, ellos se congregaban, pero en una casa y a puerta cerrada. Recuerden que estaban reunidos todos haciendo su célula cuando Jesús traspasó las paredes y los visita y les dice: pasa a vosotros. Ese día no estaba Tomás, y ese día Tomás se quedó sin ver. Por eso él decía: hasta no ver, no creer. Y Jesús entendió: les falta poder de Dios, les falta el Espíritu Santo, que sean capaces de renunciar hasta sus propias vidas, a no tenerle temor a nada, a emprender cosas grandes y llevarlas a cabo, a realizar lo que creemos imposible. Entonces les da como una instrucción para que se reúnan en el aposento alto. Dice la Biblia que eran aproximadamente 120 personas las que estaban en el aposento alto. Y en el aposento alto dice que estaban unánimes, juntos. Dos palabras que parecen redundancia, pero no. Unánimes significa que estaban juntos, pero en un mismo sentir, en una misma directriz, en una misma línea. Y así fue que vino el poder del Espíritu Santo. Y ahí se levantan a predicar ellos, y cuando salen a predicar ya no les importaba. Tomaron a Pedro en una de esas, lo metieron preso, lo pusieron con 4 compañías de 4 soldados cada uno. 16 soldados custodiaban a Pedro. Cuando lo involucran en la cárcel, entra el ángel de Jehová y arropa a Pedro, y al arropar a Pedro traspasan las paredes, traspasan los grillos, las barras, lo que fuera necesario, con tal de darle libertad al ungido de Jehová. Eso es poder. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Luego dice: de amor. Otro espíritu que se recibe, el espíritu de amor. Y el amor es el que hace vencer cualquier obstáculo a una persona. ¿Cuántos aquí algún día hemos estado, o seguimos, en el caso mío, enamorado? Levánteme la mano. Y uno se enceguece y ya no mira por dónde más, solo lo que la otra persona le diga. Uno ama. La mamá le advierte: no se junte con ese gamín o con esa gamina. Ya uno no mira, ya no mide consecuencias. Uno ama, se apasiona. Uno hace lo que sea, vence cualquier obstáculo, pierde los temores, se revela hasta las autoridades. Y por eso Jesús, cuando le preguntaron: maestro, ¿cuál es el primero y más grande de los mandamientos? Jesús les dijo abiertamente, le dijo: amarás al Señor tu Dios. Amar es vencer los obstáculos. Amar es darnos todo por completo. Por eso también dice la Escritura:
de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por amor, Él dio hasta la última gota de su sangre, porque nos amó. Ahora, escúcheme, ¿éramos merecedores del amor de Dios? Dígale a su vecino, no, no. Antes la Escritura dice que éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Y Dios nos da eso, un espíritu de amor, para que todo lo que hagamos para Dios, lo hagamos con amor. Una pregunta: ¿qué haces para Dios? Y que lo hagas con amor. Porque usted puede estar haciendo una célula. Ay, yo hago ahí una célula, ya estoy harto. Yo diezmo, pero es que necesitaba esa plata. El verdadero amor vence lo que sea, pasa por encima de. Y ese es lo que Dios está dando, un espíritu diferente. ¿Cuántos de nosotros que llegamos del encuentro y hubo una persona tal vez que era ahí, una remuesco, un compañero, lo que fuera, y entonces le dice, ay, ahora usted se volvió evangélico cristiano, aleluya? Si no se sale de allá, yo con usted nomás. ¿Y cuántos tuvimos hasta el valor de decirle, pues Dios lo bendiga, suerte es lo que le deseo? Mejor que me quita el diablo semejante bendición. Porque uno empieza a amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque empieza a ver las cosas con claridad. Y porque empezamos a sentir que yo necesito amar a Dios si quiero ser salvo. Además que es un mandamiento. Entonces Dios no nos da espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y tercero, de dominio propio. Y ahí sí ténganse de atrás por lo que voy a empezar a hablar. No dije demonio propio, se parece. Dije dominio propio. ¿Qué es tener dominio propio? Dominio propio es tener el control de la vida de uno mismo. Mire lo que encontré. Es la capacidad que nos permite controlar a nosotros mismos, nuestras emociones, y no que éstas nos controlen a nosotros, sacándonos la posibilidad de elegir lo que queremos y sentir en cada momento de nuestras vidas. De elegir lo que queremos sentir en cada momento de nuestras vidas. El dominio propio es un fruto que da el Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5 en el verso 22 y 23. Dominio propio es tener la capacidad de controlar mis apetitos, mis emociones, mis necesidades. Las abuelas de antes le enseñaban a uno, ¿no? El que muestra el hambre no come. ¿Y por qué era? Porque ponían un plato con comida y si veían que usted era el avaro, el ocioso, a uno no le decían, mi amor, despacio, sino le decían, quítate de aquí que parece un chulo, y lo sacaban a uno a un lado. Yo me acuerdo una vez que llegó mi papá y trajo un racimo de plátanos de maduros, ¿no? Y a mí me encantaban en esa época los maduros. Y estoy hablando de comida, era por lo que tengo hambre, ¿no? Y nosotros nomás esperando que ya estuvieran, así fuera solo pintoncitos. Y un día amanecieron pintones. Y nosotros
Dijimos, por la noche nos comemos esa vaina. Pero, y llegó la noche, todavía estaban pintones, y nos fuimos con mis hermanos y empezamos a comer y a comer y a comer. Cuando prenden las luces, y era mi papá. ¿Qué están haciendo? Quedamos blancos, pálidos. Dios mío, yo fui a salir corriendo y mi papá me dio un puntapié aquí y me sacó un gato y ahí quedé. No fui capaz de salir corriendo. Me fui a parar y ya no era capaz. No fui capaz. Digo, eso es para que aprendan a tener dominio propio. Porque uno no debe comer maduro en la noche. Se hubieran esperado y se los comían mañana. Y yo, ¿ya qué? Pero hay cosas que nosotros no aprendemos a esperar en su tiempo, y por eso es que nos metemos en deudas. En deudas. Gente que no tienen la capacidad, pero quieren vivir es de una apariencia. Entonces se meten en una deuda que después los vas a ahorcar, solo porque no pudieron esperar. Espérese, tenga paciencia y tenga dominio propio. Controle sus emociones. Además, hay gente que también por falta de dominio propio sueltan la lengua y hablan lo que nunca debieran hablar. Mencionan cosas, chismosean, murmuran y después se ven metidos en problemas. Gente que se va de la iglesia, escúcheme, se van de la iglesia porque no fueron capaces de esperar hasta el matrimonio. Porque el pastor les dice, denme testimonio de que son cristianos. Demuestren con su testimonio al mundo que ustedes y yo somos diferentes. Porque si hacemos lo mismo que hace el mundo, pues ¿cuál ejemplo es? Si los ven saliendo de un motel, ¿cuál es el testimonio? Testimonio es que los vean 20, 30, 40 y 50 años después de casados y todavía junticos, y así sea usted casadito y con su noviecita bejorreándosela allá en lo oscuro. Yo antes les ayudo, pero no les ayudo con la china, no, porque antes uno les ama el que den testimonio. Pero no, gente se va de la iglesia, es que el pastor nos regaña porque a toda hora andamos juntos. Ya uno sabe para dónde va. ¿Acaso es que uno no fue joven también y no se le despertaron todas esas pasiones? Y no saben esperar. Cuando no se espera, se puede incurrir en cualquier locura, decisiones mal tomadas, que a la postre con el tiempo nos van a pesar, nos van a doler. Pero por eso Dios decía, tengan dominio propio. Dominio propio. Cuando a usted lo ofenden en las redes, y eso yo veo que más de uno salen y la suya. No. ¿Qué importa que digan, que murmuren, que critiquen? Decían las abuelas antes, más pecados nos quitan a nosotros de encima si murmuran de nosotros. No sé ni por qué lo decían, pero ¿qué importa? Yo no les voy a jugar a su juego y no me voy a rebajar como ellos. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un embajador del reino divino. Yo represento a Jesús en la tierra. Yo tengo que pensar como Jesús. Tengo que vestir como Jesús. Tengo que hablar como Jesús y comportarme como Jesús. Dígame. Eso es dominio propio. El otro día yo le dije a alguien, para el dolor de estómago, tómese un vino.
Dijo, pastor, es que yo me tomé un vino y me soplé. ¿Se sopló? Dijo, sí, me soplé 3 botellas. Falta de dominio propio. Si usted no es capaz, ni se le ocurra. Sí, si usted no tiene la madurez, no, ni una copa. ¿Por qué? Porque usted no es capaz. No tiene dominio propio. ¿Tiene usted dominio propio con su pareja? ¿Con sus hijos? ¿Quién en su casa es el que más le saca la paciencia? ¿Cuál es la lija con la cual Dios está moldeando su carácter? Porque es que nosotros somos como las piedras del río. Viene el agua y chocamos unas contra otras hasta que quedamos lisitas. Y solo cuando las piedras están lisas es cuando las coge el guerrero. ¿Se acuerda cuando David cogió 5 piedras? ¿Qué características tenían las piedras de David? 5 piedras lisitas, para que con la dirección del Espíritu Santo y el tiempo pudieran darle a la cabeza del gigante y tumbarlo y darnos la victoria en todas las cosas. Tenga dominio propio. Alguien diga amén. Voy a volverlo a decir. Tenga dominio propio para comer. Ay, no, basta, no siga, ya deje así. ¿Tiene usted dominio propio para comer? Yo admiro a mi esposa. Mi esposa, así las cosas estén exquisitas, ella come un toquecito, un poquito y ya. Ella dice ya. ¿En serio? Ya. No toma jugos después del almuerzo. Ella dice, no, más bien 1 hora después tomo algo. Y yo, pero ¿cómo lo haces, caramba? Si yo me como un patacón y tengo... Oiga, estoy hablando de comida otra vez. Y tiene uno que estar tomando algo y... No, tienen dominio propio. He visto cómo en la asamblea departamental, en la política, me la insultan, la ofenden y ella nomás. Yo estoy que... Déjemelo, mamita. Déjemelo, mi amor. Y ella... Eso es tener dominio propio, hermano. Y eso es el espíritu que Dios quiere colocarnos en nuestras vidas. Ahora, no solamente en ese tipo de apetitos, en ofrecimientos obscenos. ¿Tiene usted dominio propio? Que una mujer o que un hombre se le insinúen. ¿Tiene usted el dominio propio y el carácter de decir respete? ¿O usted de los que sonríe? ¿Qué está diciendo con una sonrisa nomás? Está abriendo una puerta donde cualquiera entonces puede venir y entrar y hacer lo que quiera. Con una propuesta indecente económica, y que usted esté por ahí bien colgado, bien endeudado y con necesidades, y llegan y le ofrecen, entonces usted de los que, ay, esta bendición tuvo que ser de Dios. Eso fue lo que pensó Eva. Dios le había dicho, no coman del árbol que les prohíbo. Pero llegó la serpiente y le muestra ese fruto tan apetitoso. Y dice la Biblia que Eva vio que era deleitoso para comer. Le faltó dominio propio, cayó. ¿Y en cuál se vio? Por eso después dijo Dios, por tu causa maldita serás
parirás tus hijos con dolor y siempre estará subyugada tu marido. Lo dice la Biblia. Fue tremendo por no tener dominio propio. El dominio propio es tan necesario en todas las áreas de su vida. Absténgase de vender su conciencia este próximo domingo. Absténgase usted de no vender sus principios. Absténgase de no tener iras. Dale rienda suelta a su ira, a su rabia, a sus vulgaridades. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, en el nombre de Jesús. Redemption's bid is on.